Muy bien, entonces Shalom Aleichem a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que es, le llamo yo un masterclass porque el término, la idea es que hagamos muchos temas inclusivos o sea, como que tratemos de abarcar lo más que podamos acerca de este tema, que es un tema muy importante, que es el tema de la tefilá. La mayoría de las personas que llegan al judaísmo, se acercan al judaísmo, pronto se dan cuenta de que una de las, especialmente para los hombres, aunque como lo vamos a ver tendría que ser igual de importante para las mujeres, eh, es un tema de la tefilá. La tefilá o la plegaria en el judaísmo es algo muy diario, básico. Todos los días, 3 veces al día, tenemos que rezar. En Shabbat rezamos 5 veces al día. En, en las festividades, o sea, en Shabbat 4 veces, festividades 5, o sea, realmente tenemos, el rezo es una de las partes fundamentales de nuestro día a día. Y muchas de las veces, la manera en la que se ve esto en la vida de las personas, en la realidad, es que una de dos, o simplemente no rezan, como es el caso de la mayoría de las mujeres que entran al judaísmo, que se convierten, no rezan en lo absoluto, o puede ser que sí recen, pero de una manera, ya sea apoyados en los demás, digámoslo así, como que esperando que, como el otro está rezando, entonces yo nada más estoy escuchando y así me quedo, sin realmente poner atención, o sin yo intentarlo, sin yo rezar, porque como es algo tan difícil para mí, el Sidur tiene tantas palabras, tantas páginas, el Hassan va muy rápido, la persona que lleva el rezo va muy rápido, etcétera, etcétera, como veo que es algo muy lejano a mí, es algo que yo no puedo acceder realmente ahorita en este momento y es algo que ni siquiera lo intento, ni siquiera empiezo a intentar porque entiendo la dificultad que tiene. Por otro lado, tenemos el concepto de las personas que lograron pasar esa parte y están dentro de rezan la tefilá, sin embargo ya lo hacen de una manera muy mecánica y no reciben nada de esa tefilá. Entonces, justo esto que estamos viendo aquí van a ser los 3 niveles en los cuales vamos a estar enfocándonos para hablar de la tefilá, para buscar sacar a las personas de ese hoyo en el que están, donde o no rezan porque pues no sienten que haya una necesidad o porque no saben cómo hacerlo, porque como no es mi obligación, asumiendo la postura de la halajá que dice que las mujeres no están obligadas a hacer toda la tefilá, lo cual vamos a explicar qué es también toda la tefilá, etcétera. Entonces la gente no llega a nunca cumplir con sus expectativas que realmente le da la Torah con respecto al rezo, con la importancia, con la necesidad espiritual imperiosa que tenemos de rezar, como lo dice el Kuzari, uno de los principales libros de filosofía judía, de los Rishonim, de los sabios del año 1200 aproximadamente. Él justo comentaba, creo que incluso antes del 1100, el año 1000 de la era común, el Kuzari menciona cómo es que así que tenemos la necesidad de comer 3 veces al día, así la Neshama tiene la necesidad del rezo, de comunicarse con el Creador. O sea, y si lo ponemos en ese contexto, estamos comunicándonos con el Creador, podemos entenderlo como, pues no es como que alguien me está obligando, es que tengo la posibilidad de hacerlo. Es que gracias a Hashem que puedo dirigirme a Él y que puedo dirigirme y que me contesta y que me escucha y etcétera. Entonces, la tefilá es realmente una oportunidad perdida, muchas veces gracias a la constancia que tiene la tefilá, pues muchas veces se pierde esa oportunidad tan grande que tenemos de tomar la tefilá y de hacerla nuestra. Entonces, justo la idea de ahorita es poder reconsiderar la tefilá, poder entender qué es la tefilá, poder ponerla en el contexto correcto y que tengamos un sentimiento más ansioso, más de querer, de ansiar la tefila. Entonces, esta va a ser es el propósito de nuestra clase del día de hoy. Y vamos a empezar a definir nuestros términos. Primero que nada, ¿qué es tefilá, no? Tefilá se utiliza tanto de una manera general como de una manera particular. De manera general, la palabra tefilá lo que quiere decir es simplemente, es como, se traduce como el rezo, pero viene de la palabra incluso que significa pele, algo impresionante, algo increíble, algo, sorprenderse, es tener la capacidad de asombro. La palabra tefilá tiene también ese tipo de connotación.
También tiene el sentido de ir hacia adentro. Tefilá tiene el sentido de ir hacia adentro de uno mismo, poder ver qué hay adentro de uno mismo y sacarlo dentro de la tefilá. La manera en la que se define la palabra tefilá en nuestras fuentes es principalmente con la palabra avodah shebalev. Avodah shebalev. Y realmente esto es la tefilá. La tefilá es avodah shebalev. ¿Qué significa avodah shebalev? Es literalmente el trabajo del corazón. Realmente es un concepto muy... las palabras tienen mucho significado. ¿Qué es una abodá? Abodá es trabajo fuerte, trabajo pesado, trabajo que requiere mi esfuerzo. Y el lev, la palabra lev no solamente significa corazón, también significa pensamientos. Les puedo escribir la fonética por ahora. Abodá sheba lev. Así sería, Avodah Shebalev sería la palabra y lo que significa es el servicio del corazón. Y esto es algo fundamental, esto es principalmente, la tefilá es esto, es Avodah Shebalev, es el servicio o el trabajo del corazón, de la mente, del pensamiento, porque también es otra traducción de la palabra lev. Y de hecho, la mayoría de las veces que ustedes ven la palabra lev en el libro de Proverbios, de Mishle, tiene el significado de pensamiento. El pensamiento es una de las principales herramientas que tenemos tanto para el servicio de Hashem. Y la tefilá principalmente es eso, es el servicio del corazón. Entonces pónganse a pensar si a lo mejor la mayoría de los rezos que ustedes hacen, a lo mejor especialmente los hombres que tienen la oportunidad de rezar con un minyan, con un quórum de otros 10 personas, pónganse a pensar qué tanto realmente esta palabra representa su experiencia, ¿no? Que tanto representa un trabajo del corazón, lo que ustedes hacen todos los días, 3 veces al día, que tanto está metido el corazón y el pensamiento dentro de ello. Entonces, por lo tanto, podemos entender que la palabra tefilá, en su sentido más amplio, lo que significa es ese servicio que la persona hace para poder conectarse consigo mismo, para poder conectarse con su creador. Ese es como que el sentido más estricto, el sentido más amplio es lo que significa Avodah Shebalev. Sin embargo, de manera hoy en día, lo que hicieron nuestros sabios es que pusieron tiempos fijos para la tefilá, pusieron un texto fijo para la tefilá, y una cantidad específicos de rezos que había que rezar. En un inicio no existía eso. En un inicio la obligación de tefilá era una obligación que era dependiente de cada persona. Si tú querías, rezabas una vez, 2 veces, 3 veces, e incluso, de acuerdo a una opinión de nuestros sabios, ni siquiera hay una obligación de rezar como tal en cualquier momento o todos los días, originalmente. Algunos me escuchan, todos los demás me escuchan bien, fue algo que no pregunté. ¿Me escuchan bien los demás? ¿Sí? Ok, bien, bien. Sí, Bueno, perfecto, gracias. Muy bien, entonces igual los que puedan prender sus cámaras, eso me ayuda mucho más para poder ver cómo vamos y así. Los que no pueden, entiendo que no pueden. Los que sí pueden, me ayudan a poder saber cómo vamos, poder hablarles a los que estamos conectados aquí en presente. Muy bien, entonces, volviendo al tema, a lo que estábamos. Tenemos, por lo tanto, lo que es la parte de Avodah Shebalev, el servicio del corazón. Tenemos, por lo tanto, el sentimiento de iniciar, ok, volviendo al punto principal, tenemos que es un servicio del corazón a través del cual yo puedo hablar con el creador del universo y pedirle las cosas que yo necesito. Por un lado, poder conectarme con esa fuente infinita que es el creador, poder conectarme con esa fuente infinita que hay dentro de mí, porque tengo una neshama, un alma que es parte espiritual, y cómo puedo conectarme a través de esa neshama, a través de ese nishmat haim, esa insuflo viviente que el creador me hizo y con el cual me creó. Entonces, esto es un punto importante. Pónganse a pensar, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de todas las otras especies? Principalmente es nuestra capacidad de hablar. ¿Y esto cómo es que lo tenemos? Lo tenemos en el momento en que fuimos creados, que el creador del universo insufló dentro de nosotros el alma viviente. ¿Y qué significa insufló? Lo que significa insufló literalmente para yo soplar,
tengo que agarrar el aire, por así, que hay dentro de mí y sacarlo. Entonces, ¿qué significa que Hashem insufló dentro de nosotros? Que, por así decirlo, como se dice en hebreo, kib yahol, si es que eso es posible decirlo, una parte de Hashem, por así decirlo, entró dentro de nosotros y fue lo que nos permitió tener vida, tener ese entendimiento, la mente de un ser humano. Y por otro lado, también eso fue lo que me permitió, gracias a eso, poder comunicarme, poder hablar. Porque puede ser que haya otros animales, haya animales allá afuera que tengan la capacidad de expresar palabras, sin embargo, no tienen un sentido sus palabras. La capacidad de expresar palabras no es la misma en los animales que es la misma para nosotros. Por lo tanto, ya de ahí podemos entender con claridad que una de las cosas que nos separa de todas las especies es nuestra capacidad de hablar. ¿Y qué nos da esa capacidad de hablar? Justo esa neshama, ese hálito divino que entró en nosotros en el momento de la creación. Y de hecho, una de las traducciones, comentarios a la Torá es por una persona que se llama Onkelos, un rabino muy importante que vivió hace 2000 años, que justo se convirtió al judaísmo. Él no nació judío, se convirtió al judaísmo y él fue el autor de lo que es una de las traducciones más importantes del hebreo al arameo. Porque en ese momento, hace 2000 años, el idioma que se hablaba principalmente en Israel era el arameo. Entonces mucha gente que llegaba, que no era muy estudioso, no conocía el hebreo. Por lo tanto, en la sinagoga se rezaba, se leía la Torá tanto en hebreo y había una persona que lo traducía al arameo. Y Onkelos hizo una traducción tan buena que los demás sabios dijeron, ¿sabes qué? Esta va a ser la traducción oficial de la Torá al arameo. Una persona que se convirtió ya en una edad un poco adelantada de su vida y que empezó a estudiar, y él llegó a hacer esta traducción, esta traducción al arameo, que se volvió la traducción oficial para todo el pueblo de Israel. Y en casi todos los Humashim, la Torá que está en hebreo, vas a encontrar el texto en hebreo y a un lado la traducción al arameo, de tan importante que es esta traducción. Entonces, lo que Onkelos traduce cuando dice el versículo que Dios creó una alma viviente referente al ser humano, dice, y creó un ser parlante. Entonces vemos que Onkelos vio esta conexión que existe entre mi neshama, entre que la palabra neshama, que significa alma, es la misma palabra que neshima, que significa respiración, o por ejemplo la palabra ruach, que también significa alma, es un tipo de alma también significa viento. Entonces vemos cómo es que todo está conectado. Todo está conectado porque a final de cuentas es parte de lo mismo. Tenemos por un lado la parte del espíritu parlante, la capacidad que yo tengo para hablar y la capacidad que yo tengo para vivir a través de esta neshama, de esta alma viviente que fue conectada dentro de mí. Por lo tanto, la manera en la que yo puedo expresar mi ser vivo como el que yo soy es gracias a la capacidad que yo tengo de hablar. En otras palabras, mi intelecto, que es lo que me separa de los animales, no sería nada sin la capacidad que yo tengo de expresar esas ideas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos ahorita es que, primer punto, para yo poder llegar a conectarme con esa esencia infinita que es el creador del universo, que fue el que me creó, no tengo que conectarme con algo que está fuera de mí, sino más bien incluso algo que está dentro de mí. Gracias a esa misma alma que Él me dio la capacidad de poder expresarme y poder conectarme con Él, a través de conectarme conmigo mismo. Y por lo tanto, la palabra tefilá viene eso de introspección, de conectarse con lo interior, con lo que es tuyo de adentro. Entonces, muy importante este concepto para poder entender entonces por qué tendríamos que rezar, porque esa sería una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer. El creador del universo sabe absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Para qué la necesidad de expresarlo? Él puede leer mis pensamientos, Él sabe lo que quiero antes de que yo lo quiera. Entonces, ¿por qué necesitaría expresarla? Aquí ya tenemos una pista del por qué. La primera razón es porque no es para darle a saber algo que Él no sabía, es para yo conectarme conmigo mismo y conectarme con Él a través de mi habla, a través de ese habla que Él me dio, a través de darme mi neshama, que es lo que me conecta con Él, que es una parte de Él. Entonces, a través de eso es que yo puedo llegar a generar esa conexión. Esa es una de las primeras razones que podemos dar a la pregunta famosa de ¿para qué necesito rezar?
¿Ok? Entonces ya tenemos esa primera parte. Ahora, ya que entendemos la necesidad de rezar, que es este servicio del corazón, este servicio de poder yo conectarme con mi interior, con mi persona de yo soy, yo a través de mi habla, poder conectar con mis pensamientos, poder expresarlos, ya que los expreso, me conecto conmigo mismo y con el creador del universo. Entonces, los sabios nos enseñan que por la Torá, de acuerdo a una opinión, tenemos la obligación de rezar todos los días. De acuerdo a otra opinión, no tendríamos que rezar todos los días, sino solo en un momento en el que estemos en apremio. Sin embargo, aún así los sabios nos pusieron una obligación adicional, que es la obligación de la obligación de rezar todos los días, varias veces al día. Tenemos un texto fijo, que se le llama normalmente la Amidá. Este texto fijo lo rezan todos los hombres judíos 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, ahorita vamos a hablar, digamos, de cómo funciona la tefila dentro del pueblo judío y después nos vamos a ir, y esto va a ser una base para entenderlo, incluso para las personas que no son judías, que puedan entender por dónde tendría que ser también su camino, porque al final de cuentas son verdades, digamos, espirituales, son verdades del ser humano, entonces que se pueden aplicar no solamente en el judaísmo, sino a todas las personas. Ok, entonces en el judaísmo es así. En el judaísmo un hombre judío reza 3 veces al día la misma tefilá, la misma plegaria, que es básicamente en la mañana, en la tarde y en la noche. Y reza son 19 bendiciones que fueron puestas así, con ciertas, en la primera parte hacemos alabanzas al creador del universo. La segunda parte, que es la más larga, hacemos peticiones, y la última, la tercera parte, hacemos agradecimiento al creador. Entonces, que así esta debería ser nuestra estructura de tefilá, incluso cuando hablamos con el creador del universo de una manera natural, hablar con él, así decir, empezar con alabanzas, para poder yo, no porque Hashem necesite alabanzas, que él necesite que yo lo esté alabando, sino que yo necesito entender con quién estoy hablando. Porque una cosa es que, por ejemplo, si te presenta, no sé, un ministro muy importante que tiene la capacidad de ayudarte en lo que sea, y tú no sabes quién es esa persona, ¿vas a hablarle de las necesidades que tú tienes? No, ¿por qué tendrías que hablar con cualquier persona de tus necesidades? Oye, pero si te enteras que justo es un ministro de la calle y que tú necesitabas justo un permiso para tal cosa, no vas a poder dirigirte a él de la mejor manera. Por eso empezamos alabando al creador del universo, para que yo pueda entender frente a quién estoy parado, con quién estoy hablando. Y por lo tanto, puedo, por un lado, comportarme de una manera más correcta, más aceptable, más venerable, y por otro lado poder también hablar con la persona de acuerdo a lo que es, a quién es. Una persona que me puede ayudar, en este caso no es una persona, el creador del universo, que me puede ayudar con todas las necesidades que yo tengo. Entonces, hasta aquí es lo que llevamos. Es decir, bueno, entonces, ahora las primeras 3 alabanzas, alabamos al creador del universo para poder yo entrar en sintonía y entender frente a quién estoy parado. Y de esa manera voy a poder yo dirigirme con él de la mejor manera. Y después empiezan las peticiones. Y una persona puede decir, no, pero peticiones es demasiado egoísta. ¿Por qué vas a pedirle al creador del universo? No, bueno, al final de cuentas, la primer parte, como dice Rabbi Jacobson, que justo una de sus alumnos, no, su suegra lo dijo, Rabbi Jacobson cuenta de que su suegra comentó que justo el pedir es reconocer. Cuando tú pides al creador del universo, tú estás reconociendo que él tiene la capacidad de darte lo que sea que tú pidas. Entonces, realmente la primera parte es pedir, la primera parte después de alabar pedimos es reconocemos al creador del universo como la fuente de todo lo que necesito, como la fuente de todas mis faltas también, como que yo sé que me falta esto porque tú no me lo has dado, y ahora vengo y me presento frente a ti, por así decirlo, porque sé que tú me lo puedes dar. Y es entonces la segunda parte, que es pedir, es reconocer. Yo reconozco que que tú eres la fuente de mis problemas, y que tú eres la fuente también de las soluciones que yo tengo en la vida. Entonces, las peticiones no es para nada egoísta, no es para nada, es un reconocimiento, y tienen que venir de ese lado. Es decir, yo sé que todo lo que no tengo es porque tú no me lo has dado, y yo sé que todo lo que voy a tener es porque tú me lo vas a dar, y por lo tanto yo me pongo en tus manos para poder
encontrar una solución a mis problemas, que puedas mandarme una solución para mis problemas. Ese es el primer punto en el que tendríamos que estar enfocados cuando estamos pidiendo. Y después viene el agradecimiento, muy importante. Agradecer en el momento e incluso en cada petición que uno hace, puede agradecer por lo que ya tiene, agradecer incluso por los problemas que ya tiene y pedir por la solución de sus problemas y con la ayuda. Entonces, y la última parte es agradecimiento en general por todo lo que tenemos. Y así terminamos con un agradecimiento y con una reverencia al creador del universo. Esa es la estructura general de la tefilá. Y suena muy bonito, pero no es la experiencia que tiene la mayoría de las personas cuando llega a la tefilá. No es la experiencia que tienen cuando tienen un libro de rezos frente a ellos, que, por ejemplo, si no me equivoco, el Birkat Shlomo tiene 160 páginas de Shaharit, ¿no? Entonces, pues, y más cuando uno está empezando y ve el libro de rezos y ve tan gordo que es, y dices tú, ¿cuánto me voy a tardar en hacer esto, no? Y si te lo avientas, pues, o sea, al principio estás muy inspirado y lo haces, y después, ¿y qué pasa cuando no tienes tiempo? Entonces, por eso, la primera parte es entender cuál es uno de los propósitos más sencillos de la tefilá, que es conectarme conmigo mismo, con el Creador, a través de reconocer quién es el Creador, a través de las alabanzas, poder pedirle y reconocer que todos mis problemas y todas las soluciones provienen de Él, agradecerle por todo lo que tengo, porque el agradecimiento es el primer paso para poder obtener cualquier cosa. Ahí empezamos. Pero tenemos que entender ahora después la parte técnica, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos tres niveles. Vamos a dividirlo en tres niveles de la tefilá. Tres niveles en los que podemos dividir la tefilá para poder llegar a ese nivel de poder fluir en mi rezo. Y el primer nivel es la parte técnica. La parte técnica es entender qué es el sidur. Entonces, para los que no entiendan o no estén familiarizados, me gustaría saber simplemente cuántos de aquí saben qué es un sidur. Pueden levantar su mano virtual nada más, a ver su mano virtual. ¿Cuántos de aquí sí saben qué es un sidur? Su mano virtual. ¿Pueden? Muy bien, muy bien. Hay más personas que sepan qué es un sidur, si saben qué es un sidur, nada más para también saber cuáles son Ya lo he los... visto. Pues el Sidur es un libro de rezos que está, Correcto. Sí, sí, nada más para saber quién sí sabe, que levanten su mano virtual para yo poder saber más o menos con quién es. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien, ok. Ok, perfecto, muy bien. Entonces ya sabemos más o menos, ok. Muchos de ellos seguramente están buscando cómo se activa la cámara virtual seguramente. Digo, cómo se da la mano virtual. Ok, perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, ya tenemos la información, excelente. Entonces, muy bien, ya pueden entonces bajar su manita virtual. Entonces, para los que no sepan qué es un sidur, ahí les va. Entonces, un sidur viene la palabra seder, que significa orden, que básicamente es el orden de los rezos. Los rezos tienen un orden específico y por lo tanto el Sidur lo que hace es que te ayuda a tenerlos todos juntitos. Sin embargo, les voy a explicar algo que mucha gente no sabe, que este libro de rezos, que es como se debería traducir la palabra Sidur. Sidur es el libro de rezos, que viene la palabra Seder, que es orden. Están todos los rezos ordenados de una manera fácil de poder acceder a ellos. Entonces, el Sidur, este libro de rezos, lo que tiene es que tiene juntos ahí mismo varias obligaciones. ¿En qué quiero decir? Por un lado tenemos dentro del judaísmo, ustedes deberán saber que existe una obligación que es el Kiryat Shema, ¿no? Tenemos el Kiryat Shema, que básicamente ¿qué es? Es un texto que lo que hace este texto en el Kiryat Shema es que es el texto de la Torá, Deuteronomio, muchos lo conocen, Deuteronomio 6.4, donde cada uno de las personas, casi todas las personas en el mundo conocen el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿no? Entonces, esta es una obligación que tienen todos los judíos de recitar 2 veces al día. Y entonces lo vas a encontrar también en el Sidur, además de la tefilá,
¿Qué es la tefilá? La tefilá se le suele llamar la amidá o las 18 o 19 bendiciones, porque el texto original eran 19 bendiciones, se dejó el nombre de Shemona Esre, que significa 18 bendiciones, y entonces después se agregó una nueva que ahora son 19 bendiciones, ¿no? Entonces, y bueno, eso es por un lado, la amidá es la tefilá como tal, el rezo, que fue estructurado con la estructura que dijimos antes, de alabanza, peticiones y agradecimientos, y que tienen peticiones de manera particular, de manera general. Entonces, esto es lo que se conoce como tefilá. Después tenemos otra obligación que se llama el Shema. Shema es, como dice, como pusieron en los comentarios, y meditarás en ella día y noche, ¿no? Entonces tenemos la obligación de pronunciar el Kriyat Shema 2 veces al día. Y esta obligación de Kriyat Shema, muchas personas que lo dicen pegado a la midá. ¿Por qué? Porque es la costumbre que se hace en las sinagogas, en los lugares judíos. Sin embargo, son dos obligaciones diferentes, que tienen reglamentos diferentes y que tienen horarios diferentes. Y que lo ideal es ponerlos juntos como lo tenemos, sí, pero que igual siguen siendo dos obligaciones diferentes. Y después tenemos otra cosa que se llama Birkot HaShahar. ¿Qué son Birkot HaShahar? Son bendiciones matutinas. Son las bendiciones de la mañana que también los sabios instituyeron, que originalmente, y esto es algo que muy poca gente sabe, pero muy interesante, porque los sabios instituyeron que conforme una persona se va levantando en la mañana y va haciendo las actividades diarias, como vestirse, como ponerse el cinturón, como ponerse la kipá, como caminar, como estirarse, siempre que va haciendo una de esas acciones, va haciendo una bendición, una verajá. Entonces, por ejemplo, cuando una persona empieza el día, toma conciencia de que ella despertó, originalmente lo que tenía que decir era una bendición que dice, Elokai Neshama, Shenatatavi Tehorá. Dios mío, el alma que tú me has dado es pura, tú la creaste, tú la formaste, tú la soplaste en mí, tú la preservarás en mí, y tú me la arrebatarás y me la devolverás en la vida futura. Bendito eres tú, Hashem, que regresa el alma a los cuerpos inertes. Eso era lo primero que originalmente se decía. Hoy en día, por razones que no vamos a entrar ahorita, se cambió eso para después y se dice el Modeani. Modeani, lefaneja, melejai rebekayam, shekasarta benishmati vejem larado una teja. El Modeani está sacado del Elokai Neshama. Pero entonces, y después abrías los ojos y decías, Baruch Hashem pokiah hebrim, bendito eres tu Dios, que abres los ojos de los ciegos. Y escuchaba al gallo y decía, Baruch Hashem, que anoten las que haces distinguir al gallo entre el día y la noche. Y se estiraba y decía, Matira Surim. Y después se ponía los pies en el cielo y decía, en el suelo y decía, Sokef Kefufim, no, Rokaret Salamaim, que extiendes la tierra firme sobre el agua, que básicamente también agradecemos aquí por la gravedad, y después ponemos los pies, Sokef Kefufim, que nos permite estar derechos, y nos vestimos y decimos Malib Shalomim, que vista a los desnudos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, originalmente estas 12 bendiciones, si no mal me equivoco, 19, se me fueron, no, 12 bendiciones, 12, 13 bendiciones, que decimos en la mañana y que la mayoría de la gente lo dice de manera rutinaria, una detrás de la otra, eran 12 meditaciones para las diferentes acciones que hacemos en el día para demostrar agradecimiento. Entonces me estoy vistiendo y digo, gracias a Hashem, porque tengo ropa. Y tengo la capacidad de moverme y gracias a Hashem, porque puedes liberarme de la prisión y puedo moverme. Y abro los ojos y digo, Pokia Hebrim, gracias a Hashem porque puedo ver. Y entonces estas bendiciones que se llaman Birkot HaShahar y que en un Sidur las van a poder encontrar así de esa manera como Birkot HaShahar, son 12 meditaciones para mi mañana, para cada acción que hago en la mañana. Y esta es una obligación por aparte también. Es una obligación que también está en el Sidur, pero que la puedo yo hacer desde que me voy levantando en la cama, ¿no? Y entonces después hay también una sección que se llama la sección de Pesduqué de Simbra, que son los varios salmos. Tenemos los salmos desde el salmo número 100, tenemos un texto que tiene muchos salmos juntos ahí, tenemos el salmo 145 al 150, tenemos la apertura del Mar Rojo. Todo eso se lee como parte de una preparación para la amidad. Y a lo que voy con esto es, cuando tú conoces el Sidur, cuando tú conoces qué es lo que hay aquí, cuál es la estructura de todo esto, va a ser más fácil que puedas entender por qué lo estoy diciendo y conectar con lo que estoy diciendo, y por lo tanto también poder llegar a tener una conexión más especial con lo que estoy diciendo. Y esta es la primera barrera que tenemos cuando llegamos a un rezo formal en el judaísmo, que es la parte técnica. La parte de
todo lo que tengo enfrente de mí, el Birkat Shlomo, 260 páginas de Shaharit, ¿no? El texto. Y lo peor de todo es que, ¿qué? Es que está en un idioma que no conozco, en hebreo. ¿No? Y entonces lo que me dicen es que lo mejor es rezar en hebreo. Ok, sí puedes rezar en español, pero lo mejor es en hebreo. Y si estás en una sinagoga, pues todo es en hebreo. Y la persona que está llevando el rezo no te está esperando. Está yendo a la velocidad más rápida que pueda. Entonces, una experiencia de la sinagoga, los que todavía no están en sinagoga y quieren algún día llegar a ello, aprovechen esta etapa que tienen ahorita que no están en una sinagoga, porque después va a ser correr y no saber, ¿no? Ahorita aprovechen que pueden rezar en español, que pueden rezar lento en hebreo, que pueden rezar partes y poco a poco ir agregando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Incluso las personas que están en una sinagoga tendrían que empezar también a hacerlo poco a poco. Agarrar tu sidur. Entonces la primera parte, la primera barrera es la parte del idioma. La parte técnica, la parte de que tengo un texto frente a mí y este texto está en hebreo. Entonces, por un lado, obviamente les recomiendo mucho que entren a mi curso de hebreo de la Shona Kodesh, que vamos a empezar la próxima semana, para que puedan aprender a pronunciar correctamente, porque también es muy importante una persona que recita el Shema en hebreo, pero no lo pronuncia correctamente, cumple de panzazo su obligación. Lo mejor es pronunciar las cosas todo de manera más exacta. Entonces, todo el que pueda y el que quiera, aprovecho para hacer el comercial de mi curso de hebreo que empieza la próxima semana. Les recomiendo mucho que entren y que empiecen y que su práctica de hebreo sea justo el sidur, que el sidur sea su rezo, sea su práctica de hebreo, porque cada vez que ustedes rezan y no saben hebreo, están practicando los errores que ya tienen, ¿no? Y porque nadie les va a marcar los errores. Entonces es muy importante, si tienen un maestro de hebreo, entonces les puede decir, ¿sabes qué? Estás pronunciando mal aquí, ¿no? Y si no, cada vez que rezas, cada vez que vuelves a leer el Kriyat Shema mal, estás reforzando el error. Entonces, por eso es muy importante tener un curso de hebreo, que muchos de nosotros no aprendimos hebreo, simplemente aprendimos con la fonética y poquito a poquito el hebreo, y entonces no sabemos si tenemos errores, a veces horrores de pronunciación, y entonces pues seguimos reforzando los errores cada vez que leemos, ¿no? Entonces aprovecho todo el que quiera, ya hay varios de aquí ustedes que ya están en el curso, Baruch Hashem, y los que no, pues todavía los invitamos a que se puedan unir en el curso. Luego les puedo dar detalles al final para que puedan, para no interrumpir tanto en el curso que estamos ahorita específicamente, ¿no? Entonces, continuando con lo que estamos. Entonces, primer parte es el hebreo, sí, pues a poder dominar el hebreo, poder leerlo y poder poco a poco, aprovechando todos los días para ir leyendo poco a poco cada vez un poco más, de manera lenta y hasta que ya pueda llegar a leer de manera fluida. A veces, cuando uno empieza, parece que van a tardar años, parece que no va a llegar, uno lo siente que va letra por letra y dice, ¿cuándo voy a llegar? Pero hay un midrash, hay un dicho, una historia de nuestros sabios que dice, trae un versículo de Proverbios, que no me acuerdo bien ahorita cuál es el versículo, pero lo que dice es, cuando un tonto se presenta frente a un campo al que tiene que limpiar, que está lleno de mala hierba, etcétera, entonces, ¿el tonto qué hace? El tonto dice, uff, es muchísimo, ve, ¿cuándo voy a poder limpiar todo este campo? Son no sé cuántas hectáreas, nunca voy a terminar. Entonces, ¿qué hace? No empieza. Entonces, mientras el inteligente que hace, él dice, uy, es muchísimo, pero hoy voy a limpiar 2 metros cuadrados y mañana 2 metros cuadrados y pasado mañana 2 metros cuadrados. ¿Y qué creen que va a terminar pasando? Obviamente que va a lograr terminar todo el curso, su campo, va a limpiar todo, porque y así es. Hoy hago poquito, mañana hago poquito más y hasta que lo logre. Pero si nunca empiezo, nunca voy a llegar. Existe el concepto del camino corto pero largo y el camino largo pero corto. Y existe la historia en el Talmud también. Nuestros sabios nos traen esta historia muy interesante. Nos dicen, hay gente, había un lugar, una persona que iba en un camino y de repente se encuentra en una bifurcación, dos caminos, se divide el camino en dos caminos. Entonces hay un viejito en el medio de los dos. Y el hombre le pregunta al viejito, le dice, oiga, dígame, ¿por dónde puedo llegar a la ciudad? Y le dice el viejito, ¿cuál quieres? ¿El camino corto pero largo o el camino largo pero corto? Y él dice, pues el corto pero largo. Entonces, ok, entonces te vas por acá. En 5 minutos llegó a la ciudad, pero ¿qué crees? No había entrada.
Había una muralla grandotota y no podía entrar por ahí. Y no había por dónde, se tuvo que regresar nuevamente. Y le dijo, oye, no pude entrar, pero ¿llegaste o no llegaste? Sí, fue corto pero largo. Corto porque llegas muy rápido, pero largo, ¿por qué? Porque pues, para entrar va a estar imposible. Por otro lado, te puedes ir por allá, va a ser el doble de camino, pero ahí está la entrada, ¿no? Y así fue, se fue por allá y ese era el camino largo, pero corto, porque al final de cuentas sí pudo entrar y lo mismo pasa en el rezo. Hay dos maneras, existe el corto pero largo, que se llama la fonética. La fonética es el camino corto pero largo. ¿Por qué? Porque si tú estás con fonética rápido, parece que estás como el que lleva 7 años practicando hebreo y ahí estás tú con tu fonética leyendo a la misma velocidad que él, ¿no? Entonces parece que ya la hiciste, pero pues no, o sea, estás en fonética, estás con las muletas, entonces realmente es trampa, es una ilusión. Entonces llegaste pero no llegaste. Y entonces está el camino largo pero corto, que es poco a poco en el hebreo. Poco a poco en el hebreo, una página hoy, media página mañana, y así poco a poco voy avanzando y algún día lo voy a lograr. Pero si nunca empiezo y me quedo siempre con la fonética, siempre con las muletas, nunca voy a llegar. Nunca, me voy a quedar siempre ahí. Entonces, muy importante empezar el camino. Y esta es la primera parte, esta es la primera barrera, este es el primer nivel al que tenemos que llegar, que es la parte de dominar la parte técnica, donde tengo un libro de rezos y este libro de rezos tiene muchas páginas y muchas secciones y para dominarlo yo tengo que, uno, entender qué son estas secciones, entender la diferencia entre Birkot HaShahar, entre Pesuké de Simbra, entre Korbanot, entre Kriyat Shema, Amidah, Seder Hayom, o sea, etcétera, etcétera. Estoy pronunciando los nombres, no los voy a explicar ahorita porque no tenemos el tiempo suficiente. Esto requiere a lo mejor de más clases que con gusto los vamos a hacer después. Entonces, pero por un lado, entender lo que tengo enfrente de mí, saber las prioridades, porque eso es muy importante. Porque puede ser que me quedo en el Ashré toda la vida, o por lo menos me quedo en el Ashré, oye, pero el Shema, que es una obligación de decirlo 2 veces por día, no lo dijiste. Estuviste escuchando el Hassan, pero no lo dijiste tú. ¿Qué crees? No cumpliste tu obligación. Y estoy seguro que hay muchas personas que se convirtieron en el judaísmo con muy buenas intenciones, pero que no cumplen con su más mínima obligación de decir el Shema 2 veces por día. ¿Por qué? Porque creen que el Hassan, que la persona que está rezando enfrente, lo va a sacar de su obligación y no funciona así. El Shema no funciona así. Otras cosas puede ser que sí, pero el Shema no. Entonces, conocer, entender ese tipo de reglas, de estructuras de la tefilá. Entender que existen diferentes áreas y saber cuál es la importante. Por ejemplo, para las mujeres, deben saber que la mujer, por un lado, está obligada, por lo menos Birkot HaShahar, todos están de acuerdo que la mujer está obligada a decir Birkot HaShahar. Y la Amidah, yo soy de la opinión, y como es el Shulchan Aruch y muchas opiniones, que la mujer tendría que rezar mínimo 2 veces la Amidah, en la mañana y en la tarde. En la noche es opcional, y el Shema es muy bueno que lo haga, todos recomiendan que lo hagan. Y lo que hagas después de eso ya es muy positivo, pero también es voluntario. Pero más allá de la obligación, no solo tienen la obligación, tienen la ventaja, la posibilidad de hacerlo. Entonces, o sea, no lo vean como una obligación, véanlo como la posibilidad. Muy bien. Ok, entonces, primer parte, la primera barrera es la barrera de la parte técnica, la parte del libro de rezos. Donde yo tengo un libro de rezos, tengo que saber qué es lo que hay, lo que está escrito ahí. Por otro lado, tengo que llegar a alcanzar la fluidez con buena pronunciación en el hebreo, como tal en el hebreo. La segunda parte es la capacidad de poder entender lo que estoy diciendo, ¿ok? Ya puedo leerlo fluido, pero conozco las palabras. Entonces, para ello sirve mucho estudiar la tefilá, sentarme a ver el hebreo, leer el hebreo, leer el español, perdón, leer la traducción al español para saber qué es lo que estoy diciendo. Porque de qué sirve que digo muchas palabras, pero no sé lo que estoy diciendo. Entonces, conocer las palabras, conocer el significado de las palabras y poco a poco ir asociando palabra con su traducción, palabra y su traducción. Obviamente nos va a tardar, es un proceso que requiere tiempo. Esto requiere tiempo, pero nuevamente, si nunca empezamos, nunca vamos a llegar. Muy importante. Entonces, segundo punto, esta es la primera barrera. Entonces,
Hay una historia muy chistosa que cuenta Rab Daniel Katz, que es uno de los rabbanim actuales hasídicos con mucha influencia en el mundo hoy en día. Rab Daniel Katz cuenta que él cuando hizo Teshuvah, porque él hizo Teshuvah, él comentaba cómo es que él estaba leyendo la halajá, apenas cuando estaba empezando a estudiar, y llegó a la halajá de que dice de que qué pasa cuando una persona, perdón, nada más voy a mandar el enlace otra vez porque hay personas que me están pidiendo. Muy bien. Ok, perdón. Entonces, comenta Rabbi Katz que le estaba leyendo la halajá. Entonces, hay una halajá muy interesante que dice: ¿qué pasa si una persona no se acuerda si rezó o si rezó o no rezó? No se acuerda. ¿Recé o no recé? Entonces, Rabbi Katz en ese momento decía: ¿cómo no se va a acordar? ¿Cómo no te vas a acordar si rezaste o no rezaste? Él, pensando en sí mismo, que tardaba media hora en rezar lo que ellos rezan en 5 minutos, y decir, ¿cómo no te vas a acordar que hacías eso? Hasta que de repente él dice, ya que logró más, él practicaba el hebreo, etcétera, etcétera, ya logró ser fluido, ya se lo sabe de memoria, y entonces dice Rav Daniel Katz, hasta que llegué a ese elevado nivel de no acordarte si rezaste o no rezaste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está tan automática la tefilá, ya la tienes tan fácil la tefilá, que ya lo haces así, como si fuera algo que no tienes conciencia si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Entonces, ese es el nivel segundo que puede llegar a pasar, la segunda barrera en el segundo nivel. Ya estás mejor, por un lado. ¿Por qué? Porque ya estás mejor, porque por un lado ya no tienes esa dificultad de que o no rezo porque está muy difícil, o simplemente no, o simplemente estoy escuchando cómo rezan los demás, etcétera. No, ya tienes la capacidad de ir siguiendo el rezo, de decirlo tú mismo, ya lo manejas muy, muy, muy bien. Sin embargo, todavía ahora el peligro que puedes llegar a tener cuando estás en este nivel es de no tener conciencia de lo que dices, de decirlo de manera mecánica. Ya me lo aprendí de memoria y lo digo de manera mecánica, pu, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi boca está en un lado y mi mente está en otra, ¿no? Mi boca, ella se sabe las cosas perfectamente, lo va a decir y es muy fácil llegar. Ya cuando pasaste el primer nivel técnico, el de no saber lo que dices, ya te lo sabes de memoria y entonces a veces ya es muy fácil pasarte de alto las cosas que estás diciendo. Y en esto uno puede llegar a hacer la pregunta: ¿qué beneficio tiene realmente tener rezos con palabras preestablecidas, rezos preestablecidos, rezos con texto fijo? ¿Por qué no los sabios nos dejaron que cada quien recemos lo que querramos nosotros? Uno podría hacerse esa pregunta. Podría decir, ya, ok, ¿por qué pasa esto de que me distraigo? ¿Por qué pasa esto de que me voy así de manera mecánica y no me doy cuenta de lo que estoy diciendo? Pues muy fácil, porque estoy diciendo las palabras que me sé de memoria, pero si en lugar de decir las palabras de que me sé de memoria, digo yo lo que quiera decir, digo las palabras de mi propio corazón, entonces cabe la pregunta de por qué los sabios instituyeron las bendiciones fijas, con un texto fijo. ¿Por qué no dejarlo como estaba? De que cada quien decía lo que quería. Y una de las respuestas que podemos tener, varias respuestas podemos tener. Una es, gracias a esto, podemos estar unidos en la tefilá. Tenemos la capacidad de que todos estamos en el mismo barco, diciendo las mismas palabras, yéndose en la misma dirección, a través de decir las mismas palabras todos los días. Y hay otro punto muy importante: la repetición, que justo fue lo mismo que hizo la Torá. Porque la Torá me ordenó a repetir lo mismo 2 veces al día, todos los días de mi vida. Es lo primero que los niños aprenden muchas veces en el Talmud Torá, a decir el Kriyat Shema, Shema Israel. Sus papás lo dicen desde que son chiquitos. Y lo van diciendo toda su vida. ¿Por qué la Torá me ordena repetir lo mismo todos los días, 2 veces al día? Y lo mismo podemos decir, bueno, ¿por qué los sabios hicieron lo mismo? ¿Por qué nos pidieron repetir el mismo texto 2, 3 veces al día? Y la respuesta que podemos tener es la sabiduría que se encuentra en ciertas palabras, no las vas a obtener en la primera lectura.
las vas a obtener hasta una constante meditación en ellas. Por eso la traducción que pusieron en el chat cuando hablamos del Kriyat Shema de meditarás en ellas día y noche me gustó. Vihigita, que justo es de meditar, es de pensarás, pero meditarás, me las meditarás en ellas, porque cada vez que uno repite algo, puede obtener algo nuevo de eso que está repitiendo. Es en la repetición de los conceptos que uno puede llegar a descubrir nuevos conceptos si está consciente de lo que está diciendo, obviamente. Si tu mente está en un lado y tu boca está en otra, obviamente no hay una conexión entre lo que dices y lo que piensas, nunca vas a llegar a poder hacer ese trabajo de meditar en las palabras que estás diciendo. Los sabios, en su sabiduría, hicieron un texto que estuviera fijo en la boca de todos para que supieran también dirigir, esta es otra razón, supieran dirigir su razón, su voluntad. No vamos a meternos tanto en el tema, hay otros videos que tengo en mi canal de YouTube acerca del tema de la voluntad, muy importante. Hablamos de él en la parasha de Balak, y es el tema del razón, la voluntad. Dicen nuestros sabios, no hay nada que se pueda oponer a la voluntad del ser humano. Si tú tienes la voluntad de lograr algo, lo vas a lograr si es que tu voluntad es lo suficientemente fuerte. Y la voluntad se va a expresar en la tefilá. Cuando yo tengo la voluntad de lograr algo, se va a expresar en mi tefilá y todos hemos tenido esta experiencia en momentos de apremio, cuando estamos súper preocupados y hasta el más ateo se vuelve religioso en el hospital, dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas su voluntad es, necesito conseguir esto, que es la salud. Y entonces, ¿qué necesito? Voy a hacer lo más loco que se me ocurre, que es pedirle a un poder superior que me ayude, porque no tengo otra opción. Y entonces su voluntad se expresa en la tefilá, es lo más natural, lo más humano, es que nuestro razón, nuestra voluntad, se exprese en palabras. Muy importante este concepto. Muy importante entender que el razón, la voluntad, se va a expresar en mis palabras en la tefilá. Y entonces los sabios, al poner un orden fijo de plegarias, nos están guiando en cuál tendría que ser nuestro razón, cuál tendría que ser nuestra voluntad, a dónde tendría que estar dirigida nuestra voluntad. Esa es una de los propósitos de que haya una plegaria fija, con un texto establecido, varias bendiciones establecidas, que tú puedas saber y decir a dónde tendría que estar mi voluntad. Porque el problema es que tu voluntad también podría estar como la de Bilam, que justo el concepto tan elevado, que decimos que es el secreto, como la ley de la atracción judía, la puedes encontrar en el Talmud, citada por Rashi en Parashat Balak, acerca de Bilam, cuando Bilam le permiten ir a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces Rashi dice, ¿por qué le permitieron? ¿Por qué? Porque Shederech le Adam rotze lilech pamolhim oto. Estas son palabras que uno tendría que grabárselas porque son vitales para poder comprender todo en la vida, que es por el camino que el hombre quiere ir, por ahí lo dirigen. Por el camino que el hombre quiere ir, por ahí lo dirigen. ¿Tú quieres ir a dónde quieres ir? Ah, bueno, por ahí te van a dirigir. Bueno o malo. Tanto si tu voluntad es positiva como si tu voluntad es negativa, pero si la voluntad es suficientemente fuerte, vas a alcanzar lo que quieres. Y por lo tanto, los sabios te ayudaron, te dieron una ayuda a poder decir, ¿sabes qué? Por aquí tendría que ir siendo dirigida tu voluntad, por estos propósitos. Entonces tenemos la primera de las bendiciones intermedias. Dijimos que tenemos, la primera parte son 3 bendiciones que hablan acerca de alabanzas al Creador. La segunda parte son 13 bendiciones que nos hablan acerca de peticiones al Creador. Aquí es donde se va a ver expresada nuestra voluntad. La primera de esas 13 bendiciones es la petición al Creador para que nos dé sabiduría. Los sabios te están dando una clave muy importante. Lo primero que tendrías que pedirle al Creador del universo fue lo que hizo Shlomo Amelech, lo que hizo el rey Salomón. Antes de pedir riquezas, antes de pedir honor, lo que tú quieras, pide sabiduría. Y con eso te va a llevar todo lo demás. Y entonces los sabios hacían el orden que tienen las bendiciones de la tefilá es muy importante para que nosotros podamos dirigir nuestro razón, nuestra voluntad, con un orden muy preciso y con un orden muy propio para poder alcanzar esa voluntad que queremos obtener. Entonces, podemos ahora contestar la pregunta que hicimos originalmente. ¿Por qué
si hay este peligro muy obvio de que cuando una persona cuando una persona recita lo mismo todos los días, 3 veces al día, se lo va a aprender de memoria seguramente. Y cuando se la aprenda de memoria, lo va a decir de manera mecánica. Y entonces el corazón ya no va a estar ahí. Y si el corazón no está ahí, entonces ya no es tefilá. ¿Se acuerdan cuál era la definición original de tefilá? Que no lo platicamos antes, pero muy importante comentar qué es tefilá. Tefilá es Avodah Shebalev. Para los que se acaban de conectar, muy importante. Esa es la primera definición de tefilá. Tefilá es Avodah Shebalev, el servicio, el trabajo del corazón. Entonces, nuevamente, volvemos a la pregunta. A ver, si la tefilá como tal en su definición es el trabajo del corazón, el servicio del corazón, y la tefilá que yo hago por mis propias palabras, muchas veces es más efectiva, o sea, ahí está más mi corazón que que una tefilá que repito todos los días, porque si repito la misma tefilá todos los días, 3 veces al día, esto va a causar que lo haga de manera mecánica. Entonces, ¿para qué me pusieron una tefilá mecánica? Una tefilá que puedo llegar a ser mecánica. Y la respuesta ya las dimos, son varias. Uno es, por un lado, que todo a Israel estemos juntos en lo que estamos pidiendo. Por otro lado, es que podemos alinear nuestro razón, nuestra voluntad, que la voluntad que vamos a llegar a tener sea una voluntad buena, una voluntad propia, correcta, y que esa voluntad me lleve, que yo pueda alinear mi voluntad con la voluntad del creador del universo, que yo pueda tener una tefilá clara y precisa al creador del universo, que a veces a lo mejor en mi limitado conocimiento no tengo la capacidad de rezar, pero cuando Hashem me ayuda, pero cuando los sabios ponen esta estructura clara, entonces ahora ya tengo una estructura fácil para poder pronunciarla con mi boca. Entonces vemos las ventajas que tiene realmente tener una tefilá preestablecida. Pero, ¿cómo le hacemos entonces ahora para poder ayudar, contrarrestar este problema que tenemos de hacerlo de manera mecánica? Y hay varias soluciones para ello. Y la primera respuesta es mezclar los dos tipos de tefilá. Tenemos por un lado la tefilá establecida y la tefilá espontánea, la tefilá que uno hace de su propio corazón. Y la respuesta es que puedes hacer las dos juntas en el mismo momento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la primera de las 13 bendiciones intermedias pedimos sabiduría. Antes de terminar la bendición, esta bendición termina con Minteres tu Hashem, que otorga sabiduría. Antes de decir esa parte, Baruch ata Hashem, Jonena Da'at, tú puedes agregar con tus propias palabras tu propio pedido. Y puedes decir, ¿sabes qué, Hashem? En esta parte de la sabiduría, no sé qué hacer en esta situación en mi vida. Ayúdame con esta situación especial en mi vida. Ayúdame a entender cuál es el camino correcto que tengo que elegir entre estas dos cosas, entre estas dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la bendición que habla de sabiduría, agregar un pedido personal de sabiduría. Y así es lo que nos dice los sabios, lo que nos enseñan en la Mishnah, en Masejet Berajot, en el Talmud, lo que nos dicen es que una persona que hace su tefilá algo fijo, su tefilá no es tefilá, como lo mencionamos, porque obviamente tefilá es el servicio del corazón, y si tú lo estás repitiendo nada más mecánicamente no sirve. Y entonces ahí en los comentaristas dan este consejo. Rashi dice, bueno, ¿qué significa que la tefilá es tefilá fija? Significa, bueno, el Talmud mismo lo trae, que la persona no agrega algo nuevo a su tefilá. Entonces, en las 13 bendiciones intermedias, tú puedes agregar algo con tus propias palabras dentro de esa misma bendición, basado en lo que está hablando la bendición. Y entonces eso te va a obligar a ser más consciente de lo que estás diciendo. Porque estoy en Da'at, estoy pidiendo sabiduría y voy a pedir algo de sabiduría. Estoy en Parnasá, voy a pedir temas de dinero, temas de negocios, temas de etcétera. O estoy en temas de salud, voy a pedir temas de salud, etcétera, etcétera. En la bendición que puedes pedir lo que quieras es en la última de estas 13, que es Shomea Tefilá, la bendición de aquel que escucha la plegaria. Si una persona no conoce lo que es el Sidur, la Tefilá fija, entonces va a ser muy difícil que entienda lo que estoy hablando, pero o sea, ya que se familiaricen con el Sidur, va a tener más claridad. Porque dentro del Sidur tenemos esas 13 bendiciones intermedias donde hacemos peticiones personales de diferentes cosas, y que ahí mismo en esas peticiones personales uno puede decir la bendición que está escrita y también agregar pedidos personales que uno pueda tener. Entonces, este consejo, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo en la misma tefilá,
Agrega una cosa con la otra. Ok, son bendiciones que ya vienen prescritas, pero tú puedes en estas 13 bendiciones intermedias agregar algo relacionado al tema de la bendición con tus propias palabras. Y si lo haces así, seguro que vas a tener mejor capacidad de comprensión y vas a saber en qué bendición estás. Sí, adelante, Marcel. Gracias. Tengo una pregunta respecto a eso, porque mi pregunta es, ¿lo hago en pensamiento o con palabras, combinando, y en qué idioma? En tu propio idioma y con tus propias palabras, 100%. Uno puede agregar dentro de esas 13 bendiciones intermedias, no dentro de las tres primeras, no dentro de las últimas tres, o sea, a partir de Jonen Adad, que es que otorgas el conocimiento, hasta Shomea Tefilá, que es que escucha las plegarias de Israel. Entonces, en esas 13 bendiciones intermedias, uno puede, en la mitad de la bendición, agregar su pedido personal con sus propias palabras en su propio idioma en el mismo volumen del que está rezando, que básicamente sería que apenas lo escuchen sus propios oídos. Entonces, esta es una recomendación muy buena para poder saber en qué bendición estás, para poder ser consciente en qué bendición estás. Entonces, muy, muy importante este concepto, este primer tip. El segundo tip al que nos vamos a ir es para poder ser consciente de lo que estás rezando, para poder tener conciencia de tu rezo, para poder conectarlo, que no sea simplemente algo que pasas por él, sino que el rezo pueda pasar a través de ti, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para eso? Y dijimos, es Avodah Shebaleh, el servicio del corazón. Entonces, y mucho tiene que ver con esta segunda palabra, Lev, nuestro corazón. Ahí es donde, también dijimos, al principio mencionamos, para los que se conectaron tarde podemos mencionar otra vez, la palabra Lev no solamente significa corazón, también significa pensamiento. Y vienen ligados, nuestras emociones afectan nuestros pensamientos afectan nuestras emociones, se afectan constantemente uno al otro. Y la mayoría de las veces, cuando menos podemos rezar bien, es cuando estamos muy turbados de nuestras emociones y no tenemos la capacidad de concentración. Y muchas veces, ¿por qué es? Porque nuestros pensamientos están dando vueltas. Nuestros pensamientos dan vueltas, activan nuestras emociones dan vueltas, activan nuestros pensamientos y se hace un círculo vicioso muy, muy espiral que nos da hacia abajo. Y es algo que tenemos la oportunidad de trabajar en la tefilá. Entonces, por eso se llama Avodah Shebalev. Es el servicio del corazón. Y para poder llegar a eso, tenemos que tener un Lev Tov y tenemos que tener también un Lev Shalem. Lev Tov es un buen corazón. Lev Shalem es un corazón completo. Y es algo que muchas veces lo podemos encontrar gracias a que tenemos una tefilá tan mecánica, por así decirlo, porque en una tefilá tan mecánica se da la posibilidad de que nuestros pensamientos empiecen a volar y nuestras sensaciones empiecen a irse por todos lados. Y hay tres categorías de pensamientos que podemos tener. Podríamos hacer más, pero para hacerlo de una manera breve, hay tres categorías principales de pensamientos que puedes tener. Uno, pueden ser pensamientos de cosas de mitzvah, que en el caso de la tefilá sería de la misma tefilá. Pensamientos elevados acerca de cosas positivas, de cosas, de soluciones, de cosas dentro de la tefilá te lleva a pensamientos elevados, ese sería el ideal. La segunda parte es pensamientos que no tienen que ver con la tefilá, pero que son, de repente te acuerdas, no has pagado la luz, ¿no? Y justo en medio del tefilá te acuerdas. Muy común que pase eso, ¿no? O pensamientos de tus negocios, etcétera, que son cosas que te distraen mucho. Entonces, ahí, en esta segunda categoría, no podemos decir que tu corazón está shalem, que está completo. En otras palabras, tu corazón no está completamente dirigido al Creador. Está dividido, tu pensamiento está dividido entre la tefilá y lo que estás pensando de tus negocios, de la luz que no pagaste, etcétera, etcétera. Entonces, estás en Lev Shalem cuando estás en esa primera categoría de pensamientos, donde los pensamientos vienen a raíz de la tefilá. Pero si tus pensamientos fluctúan, de repente se van a la tefilá, de repente se van a lo que te preocupa, etcétera, entonces no tienes un Lev Shalem, pero tienes la otra categoría que es conflictos con otras personas, pensar en otras personas de manera, esa ruminación que hacemos constantemente de que
discutí con tal persona, o vi a tal persona hacer esa cosa, o hice tal, y entonces mi mente está enfocado en esa persona, enfocado en otros, enfocado en los conflictos, enfocado en los problemas, enfocado en lo que no es positivo en los demás, etcétera, etcétera. Mi mente está dirigida constantemente ¿a qué? A cosas que no son positivas, a cosas de otros, a cosas de, etcétera. Ese es cuando tú estás constantemente en esa categoría, es que no hemos desarrollado un Lev Tov, que se traduce como un corazón bueno, pero no significa que seas malo. Lo único que significa es que un Lev Tov es una cualidad muy difícil de alcanzar. No crean que es simplemente, soy bueno y soy malo y así de simplista, no, para nada. Un Lev Tov es la cualidad que nos habla en Pirkei Avot, en el segundo capítulo, cuando Rabbi Yohanan Ben Zakkai habla de sus 5 alumnos y les dice, vayan y vean cuál es la buena cualidad que todo ser humano debe de adquirir en el mundo. Y uno dice, un ojo bueno, un amigo bueno, un vecino bueno, y así cada uno trae diferentes cualidades que uno debería de tener. Y entonces dice, el último dice, un buen corazón, Lev Tov. Y dice su maestro, Yohanan Ben Zakkai, dice, veo la opinión de este alumno mejor que la de todos ustedes, porque la de él incluye la de todos ustedes. Entonces vemos de aquí que si tú tienes esta cualidad del buen corazón, vas a poder limpiar tu corazón de esos pensamientos dirigidos hacia los demás. Cuando nuestro corazón nuestro pensamiento están ligados, recuerden, la misma palabra para lev significa pensamiento y corazón. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los dos están muy intrínsecamente ligados. Y si mi corazón no está bien, mi mente no está bien, si mi mente no está bien, mi corazón no está bien. Machshavot, ahí tenemos que tener pensamientos positivos, pensamientos constantes. Pero ¿cómo logramos a eso? Teniendo un Lev Tov, un buen corazón. Y para lograr hacer eso, tenemos que lograr realmente trabajar en nosotros mismos. Y quiero hacer una aclaración, no significa que si llegas a tener estos pensamientos eres malo y tienes que suprimirlos y soy malo y no he logrado alcanzar y no, al contrario. Es como, por ejemplo, si quieren matar a una serpiente que está causando muchos estragos, muchas veces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inundar el hoyo donde está la serpiente para que la serpiente salga. Oye, pero la serpiente va a salir. Sí, es lo que queremos que la serpiente salga, porque solo si sale es que podemos lidiar con ella. Si está adentro no podemos hacer nada. Y lo mismo pasa con tus emociones. Si tus emociones solamente están adentro, están inconscientes, están en tu interior porque los reprimiste, porque los suprimiste, no puedes lidiar con ellas, tus emociones. Para lidiar con tus emociones necesitas que salgan y que afloren. Y para muchos de nosotros es muy fácil. Simplemente necesitamos un poquito de ayuda de una persona que viene y hace algo negativo contra nosotros y con eso mismo ya logramos tener ese tipo de cambio, ya tuvimos un cambio entre nosotros, ¿sí? Cuando empezamos a tener, otra vez vuelvo a ver esto, entonces cuando salen estas emociones dentro de la tefilá, es muy común que salgan. ¿Por qué? Porque estás en algo que ya tienes casi mecánicamente establecido y cuando estás repitiendo algo de manera casi mecánica, es muy fácil que tu mente se vaya hacia otros pensamientos diferentes que no son los que quieres tener. Y entonces, eso es lo que queremos. O sea, no queremos quitarlos, pero ¿cómo lo vas a quitar? Trabajando en ellos, integrando esas emociones que tienes dentro. ¿Y cómo vas a integrarlas? Reconociéndolas, sabiendo que están ahí. ¿Y cómo vas a reconocerlas? Cuando afloran en ti. Y hay dos maneras en las que pueden aflorar. Uno es cuando alguien te hace algo malo, y en ese momento que alguien te hace algo malo, o ni siquiera te hizo algo malo, simplemente hizo algo que no te gustó, algo que no te pareció, ¿y qué crees? La otra persona no tiene nada la culpa. El que te trajo a esa persona para que te haga eso fue el creador del universo, para que tú puedas trabajar en ese sentimiento que te produjo. Porque que una persona se te meta en el tráfico, un coche se te meta de repente, una persona lo puede tomar completamente bien y otra persona se puede enojar. Entonces no es el acto en sí lo que es bueno o malo. Es cómo reaccionas a ello. Y si tú estás reaccionando a ello, entonces seguramente Dios te presentó esa oportunidad de que se te meta ese coche para que tú puedas trabajar en esa emoción que te produce que se te meta un coche y que puedas preguntarte de dónde viene esta emoción. Y otra oportunidad muy buena para trabajar en esto es justo
En la tefilá. En la tefilá muchas veces cuando estamos rezando, recitando las mismas palabras, de repente empiezan a aflorar los pensamientos de fulanito y de menganito y empezamos a pensar y así y decir, justo es el perfecto momento, ya que afloraron, ya que salieron, de poder trabajar en ellos, de poder decir, estoy en Avodah Shebalev, estoy en un servicio del corazón y estos pensamientos no me están permitiendo atender mi servicio con el creador del universo, pero no sirve reprimirla, suprimir esos pensamientos, no, quítate, quítate, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Es como si yo les digo ahorita, no piensen en un elefante rosa, nadie piensa ahorita en un elefante rosa, ¿qué va a pasar? Obviamente todos ahorita están pensando en un elefante rosa, oye, pero te dije que no pienses en ello, no, tu mente no funciona así, tu mente no funciona negándole cosas, suprimiendo cosas, no, al contrario, existen, como es, dice la Kabbalah, que como es arriba es abajo, como son los mundos espirituales, así son los mundos materiales. Y existe una ley en física. Es una ley que me acuerdo porque justo aprendí, o sea, la aprendí yo creo que en preparatoria, en algún momento de mi vida, ni me acuerdo porque no tenía física en preparatoria, creo. Pero bueno, la aprendí en algún lugar de mi vida hace muchos años y me acuerdo tanto, ¿por qué? Porque lo asocié con esta ley espiritual. O sea, tiene más de 11 años que lo aprendí y se me quedó grabadísimo. La ley física es esta. La ley física implica de que no puede haber, más bien que las fuerzas vienen en pares. Entonces, si yo pongo mi puño y pongo mi otro puño y los junto y empiezo a ejercer fuerza, los dos tienen que ejercer la misma fuerza para poder mantenerse las fuerzas en pares. ¿Qué pasa si yo quito uno de ellos? Este deja de ejercer fuerza y se convierte en energía. Entonces, fuerza solo en pares. Si yo quito una de las dos fuerzas, se convierte en energía. Y lo mismo pasa en el plano espiritual. Y con los pensamientos es muy claro. Si yo ejerzo una fuerza hacia mi pensamiento para quitarlo, esa fuerza tiene que tener su fuerza en par. Y por lo tanto el pensamiento va a ejercer la misma fuerza, correcto, va a ejercer la misma fuerza en contra de mí para no irse. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar de ejercer fuerza para que se convierta en energía. ¿Y qué son las emociones? Como es en inglés, energy in motion. Las emociones son energía en movimiento. Entonces, si yo estoy en la tefilá y se llegó un pensamiento que no debería de tener por cualquier razón, no me debo oponer a él. No debo pelearme porque genera una fuerza que va a producir otra fuerza en contra. ¿Y qué va a pasar? Se va a quedar ahí. ¿Correcto? Muy importante este concepto. El Avodah Shebalev, el servicio del corazón, es saber que yo tengo, que yo estoy trabajando en mi corazón. Puede ser la primera parte. El ideal, ¿cuál es? El ideal es que yo me pueda conectar conmigo mismo y con mi creador y estar en una experiencia espiritual muy buena, pero a lo mejor no estoy todavía en ese nivel. O a lo mejor hoy no estoy en ese nivel, porque también hay un punto muy importante. Otro punto muy importante que hay que tratar aquí es que esto no es ya llegué al nivel 3 y ya, la hice. Ya llegué al nivel 3. No, es una batalla todos los días. Hoy llegaste al nivel 3, no te asegura que mañana llegues al nivel 3. Puede ser que hoy llegaste y qué bueno, y en 3 semanas lo vuelves a alcanzar. Tal vez, esperamos que no. Pero es una lucha diaria, es todos los días tienes que conseguirlo. Esto no es todo o nada, no es ya llegué o no llegué, es todos los días. Cada rezo es una oportunidad para trabajar en esto, para trabajar en tu corazón, en tus emociones, en tus midot, en tus cualidades de carácter. Esa es la tefilá. La tefilá es Avodah Shebalev, la oportunidad para trabajar en ti, en tu corazón. Y puede ser que estés en el nivel 1 de que no tengo un lev tov, no tengo un buen corazón, porque estoy pensando mal de fulanito y menganito. Y hay una historia que me gusta mucho, que escuché en un libro de meditación, que es de monjes budistas, pero sirve para ejemplificar la historia, que estaban dos monjes, la otra vez lo convertía a rabinos, pero no pasa nada, la historia originalmente eran dos monjes budistas que estaban caminando en voto de silencio, estaban en voto de silencio todo el día y de repente estaban a un lado de un río y hay una señora que quería pasar al siguiente, a la otra parte del camino y entonces agarra uno de ellos y levanta a la señora y la ayuda a cruzar, ¿no? Y se regresa y ya siguen los dos caminando, termina la noche, termina el día, llega la noche, termina el voto de silencio y el otro le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste tocar a esa mujer? Fuiste en contra de nuestros votos, de no tocar, etcétera, etcétera. Entonces el otro le contestó, dice, yo la tomé por 2 minutos, tú la cargaste toda la tarde.
Y esta es una historia que me ayudó muchísimo a entender cómo a veces somos en nuestra mente, de queriendo defender algo positivo, algo bueno, algo correcto, y ¿qué terminamos haciendo? Terminamos, esa persona transgredió un minuto, un segundo, y tú te lo pasaste en tu mente dándole vueltas. ¿Y qué positivo hiciste? Ok, sí, tú tienes la razón y él está mal. Vamos a suponer que sí, porque no necesariamente es así. Pero vamos a suponer que sí, que tú tienes la razón y que él está mal. Y luego en tu mente hiciste un mahloket grandísimo que no te permitió estar en la tefilá, conectarte contigo mismo, conectar. Entonces, ¿qué beneficio tuvo que tú estuviste bien? ¿Qué ganaste? Nada. Y eso es ¿por qué? Porque no hemos hecho que nuestro corazón sea un laptop, un corazón bueno, un corazón que puede tener amor por todas las personas. Y yo trato de hacer este ejercicio que les recomiendo hacerlo, que si empiezo a sentir algo negativo por alguien, por alguna razón, dentro de mi tefilá, me imagino yo abrazando a esa persona. Es decir, me imagino a mí mismo abrazando a esa persona y decir, ok, ahorita estoy empezando a sentir sentimientos negativos, tengo que cambiar ese rencor o ese sentimiento negativo por algo que haya hecho, lo que sea, y convertirlo en compasión. Y realmente a quien estoy abrazando, en mi mente, no es necesariamente a esa persona, sino es a la parte dentro de mí que existe, que me molesta, que lo veo reflejado en esa persona. Entonces, cuando estoy teniendo compasión por esa otra persona, realmente estoy teniendo compasión por la parte que hay dentro de mí que hace lo mismo, o que piensa lo mismo, o que actúa de la misma manera. Y entonces ya no es compasión necesariamente hacia la otra persona, porque tiene que empezar con la compasión que yo tengo hacia mí mismo. Y entonces tengo compasión por mí mismo, y puedo entonces tener compasión por la otra persona. Y entonces puedo perdonar, y puedo dejar ir, y puedo soltar, y cuando suelto, puedo reconectarme con mi creador, con mi esencia, pero solo cuando ya tengo un Lev Shalem, perdón, un Lev Tov, un buen corazón. Cuando estoy en esa actitud de amor y compasión hacia mí mismo primero, puedo tener amor y compasión por los demás. Entonces, cuando estoy pensando en alguien o algo, no estoy pensando en rencor hacia él, no estoy pensando oye, me está y así, y vamos o sea, y en qué le voy a contestar y qué me va a decir. No, es amor, es shalem, es shlemut, la capacidad de estar contentos y felices con la situación en la que estemos atravesando. Entonces, y la tefilá nos da esa oportunidad de trabajar, pero tenemos que ser conscientes de qué son los pensamientos que estamos teniendo dentro de nuestra tefilá que a veces no tenemos, y ese es el primer paso. Antes de poder hacer todo este trabajo que estuvimos mencionando ahorita, es empezar a ser conscientes, a escuchar nuestros pensamientos. Ahí tenemos que comenzar. Cuando estamos dentro de la tefilá hay que ser conscientes en qué pensé, qué estoy pensando ahorita que estoy en la tefilá, en qué estoy pensando. Y tratar de hacer conciencia y en eso que estoy pensando, trabajar en ello. Entonces, Rabbi Nachman de Breslev, cuando le preguntaron qué puedo hacer cuando tengo demasiados pensamientos que no me permiten rezar en la tefilá, lo que él contestó es, no hay nada de lo cual no puedas rezar con el Creador, no hay nada que no puedas hablar con Dios. En otras palabras, ¿te preocupa eso que está en tu mente haciéndote constantemente? Háblalo con Dios, sácalo, pásaselo a Él, no te lo quedes tú. Está en tu mente y no te deja rezar, bueno, pues exprésalo justo ahorita, estás hablando con Él, perfecto, háblale de esto que te preocupa, de esto que te molesta. Y esto vas a poder transformar, estos pensamientos que te estaban acosando, ahora son parte de tu tefilá y ahora estás hablando con el creador del universo. Entonces, muy importante este concepto para poder realmente tener claridad de lo que estamos hablando, de esa Avodah Shebaleh. Por el otro lado existe el concepto de Lev Shalem, un corazón íntegro, completo. Para ello, muchas veces ayuda la meditación antes de empezar la tefilá, poder mantenernos tiempo quietos para poder para poder limpiar nuestro corazón, nuestra mente de todo pensamiento. Y es lo que nos dice la Mishnah también en Masajet Berajot, el Talmud, dice que Hasidim Arishonim, los primeros piadosos, solían esperar una hora antes de rezar para poder dirigir sus corazones hacia el creador del universo. Y de hecho la palabra que utiliza para referirse al creador no es creador, es makom. Para poder dirigir su corazón al makom, al lugar.
El creador del universo se le llama Makom. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de él, por así decirlo. Él es él es el lugar del universo. Entonces, cuando logramos ponernos en ese estado de conexión con el creador, de conexión con el lugar en el que estoy físicamente, con mi presencia física, con mi respiración, con mi estado actual, entonces ahora puedo conectarme en mis palabras también en la tefilá. Y empieza con una meditación, empieza con liberar la mente de mis negocios, de las cosas, implica en quitar todo eso ahorita y nada de eso existe en el presente. En el presente estoy solamente yo. Mi mente a veces se quiere ir al pasado o al futuro, a las situaciones que están aquí, pero yo lo voy a traer de nuevo al makom, al lugar donde estoy, al aquí y a la ahora. Para hacer eso requiere trabajo antes, por lo menos 5 minutos antes de empezar a rezar, sentarte a realmente regresar al makom, a este lugar, a esta respiración, a este cuerpo, a esta mente, aquí, estoy al aquí y a la hora, a esta respiración. Y muy importante, o sea, los Hasidim Arishonim, los antiguos piadosos, solían hacerlo 1 hora antes de rezar. Y rezaban durante 1 hora. Y esperaban 1 hora después de rezar, esperaban 1 hora. Imagínense, 3 horas. 3 rezos al día, 9 horas rezando. Obviamente no es un nivel para que todos tengamos que llegar, pero podemos aprender de ellos la importancia que le daban a la tefilá, de poder esperar, poder concentrarte unos minutos antes de empezar a rezar, rezar con concentración, pensar en lo que estás diciendo a través de conectarte. Entonces la meditación inicial antes ayuda muchísimo a empezar a poder respirar, poder conectarte sin tener intenciones de fulanito que está afuera, quitando a las personas que están a un lado de mí, concentrándome directamente en lo que estoy ahorita, conectado conmigo mismo, con el creador del universo. Este es el tercer nivel, el nivel donde ya digamos como que por un lado empieza conectándome con las palabras que estoy diciendo, las palabras que digo me dirigen mi voluntad, dirigen mi razón, para saber qué es lo que tendría yo que estar esperando, qué es lo que yo tendría que querer en el mundo. Empiezo dirigiendo mi razón a través de entender lo que las palabras dicen, pero el propósito final no es ni siquiera conectarme con estas palabras, sino es conectarme conmigo mismo y con mi interior y con el creador del universo, que básicamente es la fuente de todo lo que necesito. Entonces cuando yo me conecto con eso a través de estar presentes en este momento, entonces yo tengo la capacidad de ser, la capacidad de estar, de conectarme, de bekut es la palabra en hebreo. De bekut significa apegarme a mi creador, apegarme al creador del universo a través de conectarme conmigo mismo, con mi esencia interior. Y esta es la finalidad de la tefilá. Las peticiones, todas las palabras son un medio para que yo pueda llegar a esto. Y solamente esto es a través de un trabajo personal. Primero, consiguiendo tener un lev tov, un buen corazón, a través de quitar el odio de mi corazón, quitar los resentimientos, los rencores, hacia mí mismo primero y hacia los demás. ¿No? Quitar todo eso que hay dentro de mí y que normalmente se ve reflejado en mis pensamientos y en mis emociones, y después poder limpiar mi mente de todas las otras cosas que pueda tener en el momento, como el trabajo, los hijos. Nada de eso existe ahorita. Estoy en el makom, estoy en el lugar, estoy conmigo mismo, con mi creador, en mi cuerpo, en el ahora, presente, preparado para rezar. Y entonces después, ¿qué hago? Cambio a buscar a través de las palabras conectarme con el creador del universo. Es la finalidad que deberíamos tener. Por lo tanto, aquí no es de estás obligado, no estás obligado, tenemos toda la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad de conectar con el Creador. Los sabios establecieron 3 veces al día, así como comemos 3 veces al día la mayoría. Así es, también nuestra neshama, nuestras necesidades espirituales, de poder hacer este trabajo personal todos los días, 3 veces al día. No significa que lo vas a lograr siempre, como ya dijimos. No lo vas a hacer seguramente, no lo vamos a hacer. Pero hay que intentarlo, hay que esforzarnos, hay que saber cuál es la meta, y de esa manera vamos a lograr realmente poder alcanzarlo un poco más. Y nada más como unos tips últimos, cosas que les recomiendo para poder empezar a concentrarse más en el momento, en el aquí y en la ahora, puede ser a través de uno, es ya cuando sabes de memoria o así, uno ver el texto y ver las palabras, concentrarte en las palabras en el hebreo. Tienen que dushá, tienen santidad las palabras en el hebreo, y cuando tú las ves te pueden influir dentro de ti, y si tienes ya la capacidad de hacerlo, empieza a verlas en tu mente, en tu ojo de la mente, como le llaman el tercer ojo, que básicamente simplemente es nuestra mente.
Cierra los ojos y piensa en las palabras de la Midá. Adonai, Sefatai, Tiftah, Yagite y la Teja. Entonces, y veo las letras, veo las palabras frente de mí conforme las digo, para que de esa manera puedo tener una mayor concentración en ello. Obviamente esto requiere más práctica, más concentración, más capacidad de control mental, que pueden empezar con el Ashrei, el Salmo 145. El Salmo 145 está hecho del Aleph Bet. Teila le David, Arumimcha lo hayamelech, Barejashim Halambaet, Vehol Yoma Barejeka, Aleph Bet, Gimel Dalet, He. Solo no está la letra Nun, lo cual también es una pregunta interesante que no vamos a meternos ahorita. Pero entonces, lo que pueden empezar a hacer es a visualizar cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, excepto la Nun, a través de este salmo, porque cada versículo empieza con una de estas 22 letras, y leerlo y concentrarte. Muchos ya se lo saben de memoria porque lo dicen todos los días. Entonces, ir empezando a concentrarte en cada una de las letras y pensar Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y después, conforme vayas cada vez más aumentando, ver la palabra, imaginártela, especialmente el nombre de Hashem. Antes de pronunciar el nombre de Hashem, realmente pensar en el nombre de Hashem, el nombre de 4 letras, que se pronuncia como Amonai, pero que está escrito la Yud, la He, la Vav y la He. Entonces, realmente pensarlo dentro de ti antes de pronunciarlo, y pensar que lo que significa, que es Hayah o Bebe Yiyeh, que es Hashem es eterno, el que fue, es y será, es Adon Hakol, es el dueño de todo lo que existe. Y entonces ahora sí lo pronuncio después de haberlo pensado, y entonces Baruch Atah, y ahora sí entonces ya tengo, sabiendo qué es lo que vas a decir después, porque a veces puede pasar que estás tan concentrado en el nombre de Hashem que ya no te acuerdas qué ibas a decir después, en qué verajá estoy, ¿no? Entonces también tratando de ser conscientes en qué verajá estás y cómo vas a terminar la verajá después de decir el nombre de Hashem. Entonces, ahorita vamos a nada más a terminar con algunos consejos, y después nos vamos justo a las preguntas. Y el otro consejo que también les puedo dar es comprar un sidur que tenga la posibilidad de traducirlo al español, para que puedan ir viendo la traducción de cada cosa y estudiarlo en tiempos aparte, estudiar el significado, la profundidad de cada una de las bendiciones. Cuando tienes eso, vas a poder aumentar y leerlo dentro del Tanaj. Todo eso te va a ayudar a poder, cuando lo estudias, cuando la conoces, no disfrutamos algo en lo que no somos buenos. No disfrutamos algo en lo que no somos buenos. Por lo tanto, si quieres disfrutar la tefilá, hazte bueno en ella, empezando con los primeros pasos que hablamos al principio, dominando el hebreo, que nuevamente los invito a todos al curso de hebreo, ¿no? Después es sabiendo lo que estás diciendo, aunque no sepas palabra por palabra, pero por lo menos tienes una idea general de qué me habla esta parte de la tefilá. Entonces lo leo en español y poco a poco voy viendo cada palabra por palabra qué significa, y para ir poco a poco entendiendo qué significa cada una de las palabras en el texto de la tefilá. Entonces la primera parte, ahí es donde voy a conseguir el primer paso de estar técnicamente del otro lado. Ya sé más o menos los detalles, etcétera. Ahora voy a tratar de buscar entonces esa conexión de cada palabra de la tefilá, sé lo que digo. Y por último, el tercer nivel, que es conectarme con mi esencia, con el creador, que ese es el propósito original de la tefilá, conseguir el debekut, el apegamiento al creador del universo. Sí, adelante, Marcel. Sí, yo quería decir 2 cosas. Una, si podía entregar información también en el chat respecto a cómo inscribirse en el curso, porque vi algunas preguntas ahí. Y 2, si podía explicar, tal vez en corto, el concepto de Kavaná. Muy bien, ok. Que básicamente la palabra kavaná es lo que dijimos antes, que es concentración, es la capacidad de estar presente. O sea, eso es kavaná. Incluso hay gente que lo traduce como meditación, kavaná, que es justo la capacidad, que es meditación, es dirigir tu mente. Y es un concepto muy importante que no mencionamos la palabra por sí mismo, pero sí hemos mencionado el concepto ya, que es esa capacidad que tenemos de dirigir nuestra mente al lugar al que nosotros queremos dirigirla, y que no se vaya a otros lados. Es nuestra capacidad de dirigir nuestra mente a nosotros, y que la mente no nos dirija a nosotros. Sí, señora Miriam. Shalom, Aarón, muchas gracias. Shalom. Excelente, excelente clase. Gracias Gracias. por todos los que han participado. Eh, Solamente una pregunta, Aarón. ¿Hasta qué horas vamos la clase con usted? Ya, justo terminamos ahorita cuando terminemos las preguntas. Ok, gracias. Para que recordémonos que también tenemos clase con el Rabino Algaz Ok, a muchas las gracias. 8. Gracias. Ya conectar también. Gracias. Sí, adelante.
Aarón, Aarón, yo estoy interesada en su clase de hebreo. Sí, lo que voy a hacer es ahorita en el chat les voy a mandar un link para que los mande al WhatsApp y ahí me puedan mandar un mensaje y puedo darles más detalles acerca del curso de hebreo. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. Sí, Eric. Sí, ¿qué tal, More? En primer lugar, un gusto saludarlo. Gracias por la clase. De verdad, muy productivo. Me resolvió muchas preguntas, pero hay una que todavía me queda en el tintero. Eh, bueno, en mi experiencia y la de mi familia, no tenemos una conversión, no tenemos un minyan. Algo de lo que me frustra y me confunde es qué parte de los rezos o del rezo corresponde hacerlo sin un minyan, si tengo que esperar a tener una comunidad o a llegar a la conversión que es nuestro objetivo. ¿Cómo puedo hacer mientras tanto? Sí mencionó algunos conceptos, pero me gustaría tenerlo un poquito más claro porque esa es una de las cosas así que con las que más me enfrento en este momento. Básicamente la pregunta era, rezando fuera de una comunidad, qué es lo que pueden o no pueden rezar? O- Sí, correcto, claro. Muy bien, entonces, o sea, realmente necesitaríamos una clase completa, o sea, realmente la mayoría de las cosas se pueden rezar, o sea, necesitamos una clase completa. No sé si va a haber clases como tal de tefilá todos los miércoles, yo creo que va a ser más bien, de repente vamos a ir planeando cuándo podemos dar más clases de esto, pero bueno, el concepto de ¿qué podemos rezar? Lo que yo diría es simplemente comenzar con la Midá, con el Kriyat Shema, o sea, con los salmos antes del Kriyat Shema y con Birkot HaShachar. Empezar con eso, que es básicamente lo más básico que tenemos de la tefilá, cada uno de acuerdo al tiempo que tenga y el nivel que esté, pero ir acercándose poco a poco, conforme uno pueda. Y realmente necesitaríamos una clase por sí misma para poder alcanzar a poder ver estos temas. Muy bien, ¿hay alguien más que tenga otra pregunta Gracias. del tema de la tefilá? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta de tefilá? Bueno, pueden contactar por el WhatsApp y los podemos agregar a algún grupo de los que estamos para poder obtener las clases. También está, por ejemplo, la gente ahorita del portal de judaísmo, que ellos tienen muchas clases también. Allá arriba mandé el enlace, te vuelvo a mandar el enlace. Este enlace que le estoy mandando, ese es el enlace para WhatsApp. Ahí me pueden contactar, ahí los puedo agregar a varios grupos donde mandan varias clases, como el portal de judaísmo y también el grupo de educación que tenemos, etcétera. Sí, Eric. Perdón, por casualidad esto quedará grabado en su canal como Correcto. para volverlo Sí, a ver. Ah, ok. Besat Hashem, a más tardar mañana subimos esta clase en mi canal de YouTube, que también a lo mejor voy a mandar el enlace del canal de YouTube para que todos tengan acceso a las clases que ya hemos grabado hasta ahorita y puedan acceder al canal de YouTube también. A ver, te lo estoy mandando. Sí, adelante, Cuevas Linda. ¿Nos escuchan? No se escucha. Si quiere, intenta arreglar su tema del audio y ahorita volvemos a intentar. Sí, Paul del Carpio. ¿Cómo están, More? Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante lo que nos ha enseñado, bueno, al menos lo que yo escuché desde que pude entrar a la reunión. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, es muy fácil, bueno, no tan fácil, pero es más eh, posible hacerlo, tener Kavaná para hacer Shaharit en las mañanas si uno se levanta temprano y hace lo que se dice, ¿no? Que uno medita antes de hacer rezo o estudia la Torá, perdón, tal vez algo de
de Musar. Pero en el Minjá, cuando uno está en pleno ajetreo de la vida laboral o en todo, es un poco complicado entrar en un estado de, de cabana, de concentración, porque uno está apurado por hacer las cosas rápido y para terminar y seguir haciendo lo demás. Entonces, ¿qué nos aconsejaría para ese momento, para el resto de la tarde? Realmente esto es una práctica que puede tomarte, como lo hacían los Hasidim Rishonim, de 1 hora o puede tomarte 5 minutos. Y es una práctica que, así como meditar es una práctica. Entonces una persona cuando medita tiene la capacidad de poder entrar en contacto con su respiración, estar en el presente. Eso puedes hacerlo durante 2 minutos, de simplemente sentarte y ser consciente de tu respiración. Sentir tu respiración, tratar de alentarla lo más que puedas, respirar lento y profundo y simplemente esa acción de 2 minutos de estar consciente de tu respiración te puede ayudar ya a tener un cambio de conciencia de todo el mundo en lo que estás, pensando en que estoy aquí ahora en esto, en la tefilá. Me estoy preparando para rezar en la tefilá y rechazo los pensamientos que tengo. Obviamente, otra ayuda que les puede ayudar mucho, valga la redundancia, es no tener el celular cerca. Es otra ayuda muy buena. Y en general eso, detenerte durante 2 minutos, utilizar el ashrei, el ashrei es para eso. Los salmos que hay antes de Minja es el propósito, que uno pueda, a través de recitarlos, poder entrar no directamente a la tefilá, sino entrar en un estado de conciencia, digamos, hacia lo espiritual. Ok. Bueno, eso había mucha práctica que yo hacía antes en el mindfulness, que Correcto. también en la respiración, y se concentra en la respiración, no piensa nada más. Entonces, podría aplicar eso para antes del rezo. Correcto, esa es la idea. La idea es, uno, por un lado, vaciar mi mente, que el mindfulness se queda casi ahí, vaciar mi mente, poder estar concentrado en el aquí y el ahora, pero ¿para qué vas a utilizar esa conciencia? La vas a dirigir hacia la tefilá, empezando con el ashrei, siendo consciente de lo que estoy diciendo, o por lo menos siendo consciente de las letras. Yo lo que hago, muchas veces no tengo la capacidad de concentrarme en cada una del significado de las palabras del ashrei, por ejemplo, del Salmo 145 que se lee antes de Minjá, pero por lo menos me pongo a visualizar cada una de las 22 letras de cada uno de los pesukim, excepto la nun, entonces las 21 letras, y entonces me pongo a visualizarlas para poder empezar a entrenar mi mente, a dirigirla a donde yo quiero dirigirla. Y eso es una práctica, la práctica de Kavaná, la práctica de dirigir mi mente a donde yo la quiero dirigir y no que me dirija a otros lugares. Y obviamente que si no tengo un laptop va a ser casi imposible porque los pensamientos de rencor, de sentimientos negativos de otras personas van a estar surgiendo en todo momento. Ok, muchas gracias. Un gusto. A ver, podemos intentar otra vez, Linda Cueva Lindas. Shalom, Rabino. ¿Ahí me escucha? Shalom, ya lo escuchamos, sí, correcto. Perfecto. Bueno, yo quisiera saber si en algún momento dentro de sus clases puede haber una clase especial para nosotras las mujeres. Nosotras pues, pasamos por un proceso, ¿no? Que es la nidá, y en ese momento nosotros nos abstenemos muchas veces de tomar un sidurim y hacer la tefila como tal. Muchas veces algunas pues, recurrimos a escuchar los Teilim. Sin embargo, yo quisiera saber qué rezos en realidad nosotros podemos hacer. Por ejemplo, generalmente yo trato de hacer desde el Birkat HaShahar, el Netilat Yadayim o Asar Yaksar, Shema. Sin embargo, hay muchos de nuestros maestros o rabinos, de nuestros sabios de Israel, que nos han comentado, la mujer no está obligada, por decirlo de cierto modo, a hacer la tefila. Quisiera saber si en algún momento se va a aperturar un espacio para darnos esta explicación acerca de cómo la mujer puede estar reconectando con Akadosh Baruj Hu constantemente, porque al igual que el hombre, la mujer tiene muchísimos pensamientos, creo que más que el hombre al triple, y muchas veces esto es lo que a nosotros nos hace que de repente bajemos nuestro nivel. Pues esa es la pregunta, básicamente, si va a haber un curso Sí, para 100% podemos abrir una clase especial dirigida a mujeres para explicar este tema dirigido hacia las mujeres, para ver cómo está, por un lado, la parte alágica de las obligaciones que tienen,
Por otro lado, entender un poco cómo funciona la estructura de la tefilá para las mujeres y qué cosas pueden hacer y qué es lo que más les recomiendo que hagan cuando no tienen tiempo, etcétera. Sí, podemos planear una clase así. Gracias, gracias, Rabino. Y Hassad Baruch, la clase, Exactamente, gracias. gracias. Dice aquí una pregunta. Muy bien, sí, ya me mandaron varios WhatsApp. Al rato, en un ratito más les contesto, no les voy a contestar ahorita. En un ratito más me ocupo para poder contestar los mensajes. Sí, adelante, Paul del Carpio. Sí, More, sobre los sidurín, nosotros aquí bueno, yo estoy en Cuenca, Ecuador, usamos el Birkat Shlomo. Pero también tengo unos tefilín, perdón, unos teilín de una editorial que se llama Shem Tov, me parece, que viene como que la fonética en la base, no, perdón, la fonética y Claro, abajo sí, la traducción. Entiendo que hay sidurín de esa editorial Shem Tov, correcto. y en México, ¿no? Y quería saber si son buenos, no son buenos, o... Sí, bueno, por un lado, lo que yo puedo recomendar a todo público es que compren directamente un Sidur en hebreo. También está bueno que tengan en español para que puedan estudiar el español y saber lo que están diciendo en español, 100%, pero mi recomendación es que 100% compren un Sidur en hebreo. El hebreo les va a decir mucho más de lo que les dice el español. Perdón, el Birkat Shlomo, luego podemos hacer un clase especial de eso porque tendrían que verlo por dentro. Cuando ustedes abren un Birkat Shlomo y ven el hebreo, tiene muy poca información. O sea, tiene muy poca información. Hagan, si tienen la posibilidad de ver por ejemplo, un Sidur en hebreo, Avodat Hashem, o un ArtScroll, por ejemplo, lo que sea, y lo abren y ven la comparación entre lo que viene en el hebreo en el ArtScroll y lo que viene en el hebreo en el Birkat Shlomo, hay muy poca información. Entonces, yo les recomendaría mucho a cualquier persona que pueda, entre los dos que mencionaste, entre Birkat Shlomo y el Shem Tov, yo recomiendo más el Shem Tov, aunque creo que el Birkat Shlomo a veces es un poco más práctico en algunas partes, pero el Shem Tov está un poco más completo, tiene más cosas en el hebreo, etc. Y por otro lado, les recomendaría mucho más comprar otra edición en hebreo realmente, solo en hebreo, y que ese sea su sidur, donde lo puedan marcar, donde puedan, sí, se puede, hay gente que a veces se siente que tienen demasiada kedushá, demasiada entidad los libros, que no los puedan rayar, al contrario, la gente, los más grandes siempre tienen sus libros todos rayados, subrayados, marcados, etcétera, se puede, se permite, es mejor, lo correcto, pero es excelente. Entonces, agarren sus libros, marquen donde tienen el error normalmente, marquen donde hay que pausar, escriban ahí, aquí hay que hacer una pausa, lo que necesiten hacerlo, usen sus libros para poder aprender, para poder hacer Avodat Shebalev junto con el libro, y ahí van hasta que lo destrocen, como así se dice en la literatura, así como ya que lo tengas todo destrozado por tanto uso que le das. Entonces ya cambias a otro Baruch Hashem y ya no vas a necesitar todas esas notas que hiciste en el primero, pero lo vas a extrañar tanto que no lo vas a querer desechar, vas a ver. Entonces, esa es mi recomendación con respecto al Sidur, al libro de rezos. El libro de Teilat Hashem no me acuerdo bien cómo viene, pero al final de cuentas la recomendación siempre es la misma. Es que tengan, y con respecto a la pregunta que hacen del Sidur de la mujer, es que mejor compren un Sidur normal. Un Sidur normal, no un Sidur de la mujer, un Sidur normal, y conózcanlo, sepan dónde está cada cosa, sepan moverse dentro de él. Si usan usar el Sidur de la mujer es como las muletas de la fonética, donde no te vas a poder mover en un Sidur normal después. Entonces sí les recomiendo que mejor utilicen un Sidur normal, un Sidur en hebreo, que lo vayan conociendo, que se vayan familiarizando con las secciones, que vayan encontrando poco a poco. Va a ser difícil, va a ser tedioso, pero eso al final es el camino largo pero corto, ¿no? Como mencionamos al principio de la clase. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Baruch Hashem, ya hicimos 1 hora y 40 minutos de clase, entonces les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes. Gracias a todos por escuchar y por quedarse hasta el final. Que tengan todos una excelente semana y nos estamos viendo. Les contesto los mensajes de WhatsApp que mandaron más al rato, y que tengan todos una excelente semana. Y buen ayuno en Shabbat. Shalom aleichem. Gracias a todos. Gracias.